Buenas tardes, comunidad estudiantil. Espero y se encuentren de lo mejor. Nosotros somos Study Black Cow, una comunidad que se preocupa por ayudar a los estudiantes de negocios internacionales o cualquier materia relacionada con ello. Como habíamos dicho anteriormente, nosotros somos la comunidad de Study Black Cow, una comunidad que nació de la Universidad del Valle de México, mejor conocida como UVM. El presente video tiene como objetivo explicar los distintos tipos de regímenes aduaneros que existen y asimismo resolver las dudas de toda la comunidad estudiantil, además de resolver la duda de nuestra amiga Julieta. Sin más que decir, comencemos. Para iniciar este grandioso tema debemos de saber que existen diferentes tipos de regímenes en el mundo del comercio internacional, tales como el régimen de importación y exportación definitivo, el régimen de importación y exportación temporal, el régimen de tránsito internacional, el régimen de tránsito nacional, el régimen de depósito fiscal, el régimen de elaboración, transformación y reparación, y el régimen de recinto fiscalizado estratégico. Una vez que sabemos qué tipos de regímenes aduaneros existen, es momento de diferenciarlos. Empezamos a diferenciarlos con el más fácil, que sería el régimen de importación y exportación definitiva. Este régimen se divide en dos aspectos básicos. El primer aspecto básico es la importación, que consiste en la entrada de mercancía de procedencia extranjera que permanecerá en el territorio nacional por tiempo ilimitado. Un ejemplo claro de ello es la importación de ropa. El régimen de importación definitiva lo encuentras en el artículo 96 de la Ley Aduanera, mientras que el segundo aspecto básico es la exportación, el cual consiste en la salida de mercancía del territorio nacional para permanecer en el extranjero por tiempo ilimitado. Un ejemplo claro de ello es la exportación de gasolina. El régimen de exportación definitiva lo encuentras en el artículo 102 de la Ley Aduanera. Por último, y para definirlo de una mejor manera, este régimen puede decir o concluir que es la exportación de mercancía nacional o la importación de mercancía del extranjero que permanecerá en el territorio nacional o extranjero por tiempo ilimitado. Asimismo tenemos el régimen de importación y exportación temporal, que es la entrada o salida de mercancía que retorna al país en el mismo estado, siendo la salida de mercancía nacional o nacionalizada. Así también la entrada de mercancía extranjera para permanecer por tiempo limitado. Una manera más sencilla de definir este régimen es que cuando es de importación temporal es para retornar al extranjero en el mismo estado. La entrada de mercancía de procedencia extranjera para permanecer en el territorio nacional por tiempo limitado y sin modificación alguna. Mientras que cuando hablamos de exportación temporal es para retornar al país en el mismo estado. La salida de la mercancía nacional o nacionalizada para permanecer en el extranjero por tiempo limitado y con una finalidad específica, siempre que retorne del extranjero sin modificación alguna. Todo esto se encuentra en el artículo 115 y 106 de la Ley Aduanera. Pasemos al siguiente. El siguiente tema es considerado uno de los más conocidos por detrás del régimen definitivo. Estamos hablando del régimen de tránsito internacional. De tal manera que para definirlo de una manera más sencilla pero a la vez técnica, podemos decir que el régimen de tránsito internacional será considerado cuando la aduana de entrada envía a la aduana de salida las mercancías de procedencia extranjera que lleguen al territorio nacional con destino al extranjero, o bien las mercancías nacionales o nacionalizadas que pasen por territorio extranjero pero con destino al territorio nacional. En pocas palabras, es cuando ocupas al extranjero o al territorio nacional como una vía de transporte para llegar a tu lugar de destino. Todo esto lo encuentras en el artículo 130 de la Ley Aduanera. Pasemos al siguiente. Bueno, el siguiente es muy parecido en su nombre con el anterior que vimos. Lo que lo diferencia es que el régimen de tránsito nacional es aquel régimen de tránsito interno y se define como la importación de bienes de consumo final, que solo procederán en los términos y condiciones señaladas por la aduana ubicada en territorio nacional,
Todo esto se ve en el artículo 127 de la Ley Aduanera. El siguiente régimen es de recinto fiscalizado estratégico, que consiste en introducir mercancía por un tiempo determinado para manejarla, almacenarla, custodiarla, exhibirla, venderla, distribuirla, transformarla o repararla, sin olvidar que se establece en un área determinada cerca de la aduana. Esto lo puedes encontrar en el artículo 135b. El siguiente es un régimen demasiado fácil de entender porque desde que empezamos a leer su nombre ya podemos saber de qué se trata. En pocas palabras, el régimen de depósito fiscal consiste en el almacenamiento de mercancía de procedencia extranjera o nacional, que se almacenará en los depósitos generales de la Aduana de México. Asimismo, el régimen de depósito fiscal tiene beneficios como almacenar tu mercancía que en un futuro la vas a vender en el territorio donde importaste o exportaste. El otro beneficio es que te permite depositar mercancía prohibida en otras regiones. Esto con la finalidad de venderla en otro país. Y por último, un crédito económico, el cual consiste en buscar clientes que compren dicha mercancía para desocupar el almacén. Todo esto se encuentra en el artículo 119. Pasemos a la siguiente y último. El último es el régimen de elaboración, transformación y reparación, el cual consiste en la entrada de mercancía extranjera o nacional a dichos recintos o lugares establecidos en la frontera. Esto para no generar impuestos y tener otros beneficios al momento de comercializar, de tal manera que permite elaborar, transformar o reparar el producto para ser retornado al extranjero o para ser exportado respectivamente. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero y les haya quedado claro. Gracias.